Bueno, muy bien, aquí estamos, compartiendo con ustedes esta emisión de los días contados, que es la previa al acto electoral del domingo, respetando la veda, lo que la ley electoral establece en cuanto a no publicidad, no reportaje, no difusión de encuestas, no cuestiones que puedan en alguna medida, no digo nublar, porque ya a esta altura no creo que a nadie se le nuble el entendimiento después de todo lo que ha pasado, está pasando, a la hora de tomar su determinación. Pero esas son las reglas de juego, lo mismo que el no expendio de bebidas alcohólicas el día del comicio, que estén cerradas los lugares de diversión hasta la medianoche, todas esas restricciones que ya conocemos y que en definitiva hacen que sea un domingo muy particular, ¿no? En este caso, además, con el condimento de que es el Día del Padre y que evidentemente tiene algunas connotaciones diferentes. Yo no recuerdo en muchos años una víspera del Día del Padre en las que no haya habido prácticamente ofertas, promociones, campañas publicitarias, anuncios, propiciando los regalos, ¿no? Y no es una queja ni un lamento familiar, ni mucho menos, pero convengamos en que esto ha sido así y que es el reflejo de una situación económica que hoy por hoy aflige a los argentinos, más allá de las pretensiones del gobierno del presidente Macri de exhibir logros que francamente uno se pregunta, los periodistas, quienes se prestan a este tipo de operación o de manera de mostrar las cosas, cuál ha sido su formación o cuál es su criterio o cuál es en definitiva incluso su sentido común, ¿no? Hoy a la mañana, cuando estábamos en la radio, en Radio Universidad, como todos los días de 7 a 9, veíamos una placa de TN anunciando la inflación de mayo, que se conoció ayer y que ha hecho que estemos en el récord de inflación interanual desde 1991. O sea, hace 8 años que la inflación no está tan mal en la Argentina y ese número se coronó con la cifra del 3,1% que se confirmó ayer y dio a conocer el INDEC. Pero fíjese cómo daba a conocer el canal de noticias TN la inflación del mes de mayo. Volvió a bajar la inflación. Fue del 3,1%. Si no fuera trágico sería cómico, ¿no? Porque la verdad es que anunciar que volvió a bajar la inflación cuando en rigor es la más alta en casi 30 años, francamente es un desatino. Este es el cálculo, por supuesto, interanual. Ahí está el hijo del coronel Lapehue, lugarteniente de el general Bussi, que se crió en el patio del Comando de Ejército de Tucumán, contándonos esta buena noticia. Volvió a bajar la inflación. La verdad es que los números son francamente preocupantes. Y hay otra manera también de interpretar números, como por ejemplo el dólar clavado en 45 o perforando los 45. La verdad que hay mucha otra gente que está perforada antes que el dólar, porque el dólar está en 45. No está en 23 como prometió Carrió, no está en 15 o 16 si hacemos las cosas mal, como dijo Prat Guy, o 9 si las hacemos bien. ¿Se acuerdan? Porque esto no fue hace 50 años. Esto fue en el comienzo de la gestión del mejor equipo de los últimos 50 años. Entonces, vamos a estar hablando con Leo después de la pausa, porque él ha traído material para analizar el llamado efecto Pichetto. ¿No? ¿Qué es eso? La algarabía de los mercados, la suba de la bolsa, préstamos internacionales de Estados Unidos, que es el que pone y financia todo, festejando el cumpleaños de Donald Trump, que efectivamente hoy sopla 76 velitas. Perdón, 73 nada más, no le agreguemos. 76 es la baña, 73 es Donald Trump, ¿no? Qué paradoja de la historia, el mismo día en que Ernesto Guevara hubiera cumplido 91. Cosas que pasan, caprichos de la historia. Hacemos la pausa, tenemos por delante hasta las 2:30. Los cortes son bien breves. En esta oportunidad tenemos uno solo. Vamos a hacerlo, pegamos, le aviso acá al jefe de control del switcher. Pegamos los cortes y en 3 minutos y medio, 4 estamos de vuelta. Bueno, muy bien, Leonardo, bienvenido. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué dice? Bien, ¿Bien? querido, bien, todo tuyo. Bien. No, porque anuncié lo de Pichetto, el efecto Pichetto que vos decías. Teníamos un tapado que no lo teníamos en cuenta, Pablo. Ajá. El Million Dollar Baby, no tan baby porque ya es un hombre grande, pero $1 million $1 million Dollar Baby. No, es nuclear. el hombre de los $5.000 millones en un día. Así titularon
Después vamos a ir mostrando algunos títulos donde el efecto Pichetto es realmente increíble. Ahí está, ¿ves? El hombre de los 5.000 millones de dólares en un día. ¿Quién lo puso eso? Eso lo puso La Nación hoy. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Calcula La Nación que Pichetto, en el momento que estaba hablando y confirmaba que iba a ser el vicepresidente, el candidato a vice de Macri, en ese momento se acomodaron todos los mercados, la bolsa creció 2 o 3 puntos y ese es el cálculo numérico que sacan de 5.000 millones de dólares. ¿Y cómo se distribuyen esos 5.000 palos entre los argentinos? No, ninguno. No, eso es queda todo es ahí, otra cosa. Todo chiquito, queda Bien. todo chiquito ahí. No, porque está bien. El otro, si Macri y Pichetto, mirá, una jugada audaz bien recibida por los mercados. Esto es cierto. Y ahí le cambió el nombre. Sí. Vamos por el cambio, porque la gruesa ya se la llevaron. Sí. Ahora va por el cambio. Van por el cambio. No se llama más Cambiemos, vamos por el cambio. Es Juntos por el Cambio, algo así. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Vamos juntos por el cambio. Pichetto había estado en los Estados Unidos hablando con los mercados, diciendo más o menos lo mismo que venían diciendo. Bueno, Axel Kicillof había estado en Estados Unidos, pero Axel Kicillof decía, la verdad decía, mirá, así no vamos a poder. Pichetto dice, tranquilo, vamos a pagar todo, claro, vamos a cumplir, exagerado. Según las encuestas, Pichetto mejora las chances de Macri, pero mantiene la polarización. No, justamente no la mantiene. Eso. Claro, no la mantiene. Intenta profundizar. La profundiza. Claro. Esto hay que tenerlo en claro. Pichetto termina en Cambiemos porque no hay otro lugar para él a donde ir. Y además porque... Massa termina en el kirchnerismo porque no hay otro lugar para Massa donde ir que no sea el kirchnerismo. Con una variante. En el caso de Massa lo fueron a buscar de entrada los kirchneristas. Sí. En el caso de Pichetto es el descarte. El tercero. Vino primero Urtubey, que fue hasta Salta a jugar con la hija y todo. Sí. Después vino Sanz. Perdón, hizo bien Urtubey, es un hombre joven. Y sí, está pensando en el futuro. Si va a ser el vice de Macri ya ahora, en esto se quema para siempre. Y Sanz, y el último por descarte es Pichetto. Y después viene lo de La Baña, que cuando estaba subiendo la espuma, todavía La Baña anuncia lo de Urtubey. Sí. Con lo cual, ahí se aplacó un poquito el efecto Pichetto y empezó a ver cuál es el efecto Urtubey. Todavía no se sabe bien cuál es el efecto Urtubey. No. Me parece que ha generado más repercusiones en Santa Fe que a nivel nacional. Por el tema de la manera en que se conformó, se anunció. Obviamente, sin aparentemente conocimiento de los dirigentes socialistas que Yo le sacaría el aparentemente. No tenían conocimiento. No. Y para completar la jugada, Roy Cortina. No confundir con otro Roy, es Roy. Pues ya estaba en cambio. Roy Cortina se pasa. El socialismo dijo, muchachos. Vamos a esperar hasta el jueves, lunes de la semana que viene que pasen las elecciones. Hemos asistido, Pablo, en una semana a un nivel de pragmatismo político salvaje. Yo más que pragmatismo diría de oportunismo. Lo que pasa es que a veces la gente, Pablo, cuando mira estas cosas, pierde la perspectiva de que la política pelea por el poder. Si no lo encuentro por acá, voy por acá. Si no está por acá, voy por allá. Sí. Parece una verdad perogrullo, pero es así. Hoy Borocotó. No, Borocotó hay que hacer un acto de desagravio urgentemente. Borocotó habló y dijo, estoy sorprendido de los que se cambian. Pero una entrevista con Novarecio, no estoy mintiendo, es de hoy. Una entrevista con Borocotó o Novarecio. No, digo, Borocotó está sorprendido. No, lo que yo digo es que Borocotó en definitiva hizo un solo cambio. Acá hay gente que va a una tercera elección por 3 partidos. Cambio. Pero claro, totalmente. Caja de quinta o de sexta, ¿no? No tiene problema. Esto no sería grave, Pablo, si no hay un espectáculo de la política que no tiene en cuenta lo que está pasando con la gente, lo que vos decías de la inflación. Hoy hablaba yo, mira, ayer hubo 2.000 empresarios pymes reunidos con Heller y con Alberto Fernández en Capital Federal. Hoy hablé con uno de ellos del calzado. Sí. Dice, mira, yo no lo conozco. Que sacan las trabas para importar. Sí, ¿no? Me contó eso. Me dice, yo no lo conozco a Alberto Fernández, lo conocí ahí en esa reunión, no lo conocía a Heller, lo conocí en esa reunión. Dice, ahora, lo que nosotros estamos viviendo es atroz. Y además, encima nos anuncian que nos liberan, o sea, que el par de zapatos que teníamos expectativa de vender, vamos a tener que competir con un chino o con alguno que venga de otro lado por el poco mercado. Y dice, a esta altura, ¿querés que te diga? No interesa, ya porque el mercado está destrozado, no hay posibilidad de venderle nada a nadie. Pero encima se abre esa importación. Entonces, es un panorama, Pablo, realmente muy difícil, que me lleva a mí a valorar otras cosas de la provincia de Santa Fe. Yo creo que, obviamente, estamos en veda, no podemos hablar ni de candidato ni de partido, nada, pero sí podemos decir que ha sido una campaña, Pablo, de propuesta, lo que la gente pide. Por ahí dice, aburrido, o sea, ¿cuántas chicanas escuchaste vos? No, poco y nada. Además, un cruce. Diría que las últimas 48 horas se ocuparon incluso hasta de no aparecer. Hasta de no aparecer, exacto. Los principales candidatos como diciendo, hasta acá.
En Santa Fe se despersonalizó la política. Es decir, no es aquel que tiene mal aliento, aquel que dice que es gordo, el otro que es alto, que estaba en tal lado, estaba en tal otro. No, fíjate las cosas que quedaron. La discusión sobre el tren. Pablo, la Nación salió a decir no vamos a poner plata y fue un escándalo. Todos juntos, los fue un cuatro escándalo. candidatos intendentes. Los 4 candidatos intendentes salieron a insultar porque evidentemente la Nación está perjudicando de manera tremenda a Rosario y a la provincia de Santa Fe. Ahora, ese tema quedó, hay compromiso firmado, el tema ferroviario está por delante, hay temas que tienen que ver con lo productivo. Un candidato anunció no sé cuántos puestos de trabajo, el otro candidato anunció que va a haber 5.000 millones en cada presupuesto para los pequeños emprendimientos. En Santa Fe se discutieron cosas concretas, Pablo. Boleto educativo gratuito. Hay una docena de temas que estuvieron presentes en la discusión. Me parece que la gente en algún momento valora esto. Volviendo al contexto nacional, ¿no? Sí. Hoy la Unión Industrial Argentina oficialmente hizo circular un cuadro, que vamos a ver ahora en pantalla, con algunos indicadores que la sola expresión y exposición de esas cifras es lo suficientemente elocuente como para evitarse incluso la Unión Industrial, que no tiene una composición homogénea. El vicepresidente es Guillermo Moretti, de aquí de la ciudad de Rosario, pero el presidente no tiene nada que ver con el pensamiento Acevedo. económico, claro, ¿no? Indicadores de la actividad industrial. Abril 2019, para abajo, variación interanual, 8,6%. Al otro rubro, el siguiente, en esa misma ponderación. Comercio exterior, exportaciones, 2,3% para abajo. El siguiente, empleo industrial, caída del 5,8%. El siguiente, ahí estamos, el financiamiento, tasa de adelantos, 68,8%, ahí al bordecito del 70%. Y creo que lo que viene último es la actividad de las pequeñas y medianas empresas, una caída del 10,7%. La Unión Industrial no hacía estos cuadritos, No. ni los mandaba, ni los difundía, ni los ponía en consideración de la opinión pública. ¿Por qué? Y porque en algún punto tenía expectativa, había coincidencia de algunos directivos ideológicamente con el programa. Y el gobierno los maltrató desde el día 1, Pablo. ¿eh? Bueno, ahora Se mandan le esto. aguantó mucho la Unión Ahora Industrial. mandan esto. Sí. Es que confiaron en algún momento en que Sí. pensaron que por una cuestión hasta de pertenencia de clase no podía ser como es. Y Pero, es como es. pero los retaban, Pablo, cuando el gobierno decía, las críticas de la Unión Industrial Argentina, dice, no se puede hablar con ustedes, no tienen interlocutores. ¿Vos te acordás las cosas que No, dijeron? sí, yo me acuerdo, por supuesto que me acuerdo. Ahora, estas cifras que vos mostraste recién hacen imposible, digamos, una cosa es la cuestión política, o si Pichetto le suma, no le suma, la verdad que no lo sé, qué sé yo, habrá que ver las encuestas y demás. Ahora, en la realidad, esto, ¿cómo se sostiene? Bueno, ¿Cuál es la expectativa, digamos, de miles de pymes? Porque yo te digo una cosa, Pablo, si vos le sumas el 50% de los comercios vacíos en la ciudad de Rosario, tienen que ver, son pymes esos comercios, supuesto. que tienen 2 empleados, hay 3 lugares empleados. que yo camino mucho, ando por el centro, tomo un cafecito, Siempre. charlamos con amigos y demás. Hay una galería que tenía 2 comercios de vidrio en el ingreso, yo Sí. decía de vidrio que eran como peceras, Claro. que yo desde los años que recuerdo que voy a la peatonal nunca los vi vacíos. Ahora están cerrados los 2 y vacíos. Sí. Nunca los había visto vacíos. Es tristísimo. Es un dato muy para mí significativo, porque después seguí por la peatonal si querés y ves lugares que están cerrados sin poder alquilarlos y ves lugares que están vacíos con los empleados de brazos cruzados, ¿no? Pablo, Y yo te vos decís, escuchaba ¿y con el esto? Día del Padre, vos decís, no vi No vi promociones. campaña. ¿Ustedes vieron promociones No. de las tarjetas de crédito, Perdón. de los shoppings? ¿Sabés cuál es la expectativa? ¿Sabés cuál es la expectativa de los comerciantes de calle San Luis para este Día del Padre? 200 pesos de gasto por persona. Eso es lo que creen. Par de media, una que gorrita, la- un pañuelo. Exacto. Eso es lo que creen que la gente va a gastar este Día del Padre. Encima, pobre la peatonal le tocó esta mañana un desastre, Un corte de un luz. corte de luz que están Sí, sí, profundos, que no- y están si además rompiendo con todo. agua y no se puede trabajar Está rompiendo con el agua. todo, hay todo un barrial, Ahora, pero bueno. Esto es evidente que no se puede prolongar indefinidamente y menos hasta el día de las elecciones, más allá de que lo que decía Melconian, que lo único que puede complicar severamente, definitivamente, al gobierno sea una corrida cambiaria o bancaria. Esta situación de depresión económica, de inflación que sigue, porque ya se está hablando de 2,6 o 2,7 para Sí. junio, más la caída del consumo, la famosa estanflación, ¿no? Que es inflación y pérdida de consumo, tiene que necesariamente mover al gobierno a hacer algo. ¿Y qué fue? Es esto. Sí. Porque lo que se ha conseguido con Pichetto, según los propios dirigentes de Cambiemos, con lo que algunos de ellos hemos podido hablar, es garantizar la gobernabilidad
y la continuidad, aún en esta pésima situación de consumo y de poder adquisitivo, pero de estabilidad, que les permita seguir esperando el dinero que viene de los Estados Unidos directamente. Ya es Donald Trump, ya es Estados Unidos, más que el Fondo Monetario Internacional, el que está prestando a tasas inferiores a las del riesgo país. Sí, Pablo. Está prestando sí, pérdida. Totalmente. ¿Para totalmente. qué? Para sostener un gobierno. Y ya cambiaron como el nunca lo informe. había hecho. El último informe, ¿te acordás que era negativo? Christine Lagarde diciendo, subestimamos las previsiones sobre lo difícil que tenía la economía argentina. En este informe último dice otra cosa, dice, tenemos expectativas. Y no esto votan a se va a Cristina, Claro, dice. exactamente. Bueno, nunca había pasado no, esto, nunca había no. pasado. Y yo creo que en ese sentido, desde la mirada del gobierno, desde la lógica política de Cambiemos o el macrismo, es un logro. Entonces, pongamos las cosas en negro sobre blanco. Macri, Pichetto ahora incorporándose, los radicales que se han quedado pagando, Sí. pero se han quedado, son los candidatos y es la expresión del mundo financiero internacional, Sí. del Fondo Monetario y de la Embajada o el gobierno de los Estados Unidos. Esto es así, aunque a algunos les resulte anacrónico, setentista, volver a hablar del imperialismo, Hombrado y Perón. lo que ustedes quieran, pero Sí. esto es así. No hay en ningún lugar del mundo un país que reciba el dinero que le da el Fondo Monetario a la Argentina. La Argentina conforma de lo que al Fondo Monetario le deben todos los países que tienen relación con ellos, más del 60% Sí. del monto. Bueno, de O hecho, sea, algunos países que integran el directorio habían votado en contra. Lo que pasa es que decide Estados Unidos. pero lógico que decía Estados Unidos, porque además el 60% de lo Sí. que el fondo tiene que juntar de lo que le deben, se lo debe la Argentina. ¿Qué quiere? Garantizarse la continuidad de alguien que en algún momento, y este es el gran problema, va a aplicar las políticas de ajuste que el Fondo Monetario pretende. Bueno. Incluso programas de privatización para favorecer a grupos económicos que tienen un vínculo con los Estados Unidos. La relación de Argentina con China que se había desarrollado y que estaba avanzando en la gestión anterior. La profusión de medidas para alentar el Mercosur, Sí. el Mercado Común del Sur, que también se había profundizado en la gestión anterior, todo eso se ha ido desarticulando y Totalmente. desactivando en beneficio de los Estados Unidos. Es una apuesta regional, Pablo. Bueno. Es una apuesta regional que cierra con el Lo que hay que con el saber es que presidente. ese es el candidato, Exactamente. que esta es la fórmula del fondo pero, de los Estados Unidos. Pablo, Si te gusta, dale. Pero no lo ocultan. No. Pichetto que dijo, capitalismo salvaje, ya nadie se discute del capitalismo en el mundo, terminémosla, dijo Pichetto. Mano dura adentro, volvió a hablar de los extranjeros, xenofobia sí. y demás, represión, lo que sea. Y antichavismo. Esos fueron los tres Que pilares. esa es la prueba de amor, digamos, porque ya el Pero eso es chavismo lo que- como tal hay una expresión de Exacto, eso ya lo puso sobre la mesa. A ver qué tienen ustedes. Parece el gobierno que está diciendo eso. A Sí. ver qué es lo que tienen ustedes. Lo que yo espero y aspiro es que nadie vaya a la lucha en el barro, digamos, ese No, territorio, seguro. porque la historia del imperialismo, los Estados Unidos y demás, ya está en una etapa o en un estadio superior en cuanto a superar las consignas y ver los estragos Seguro. que Yo lo que efectivamente creo, causan las políticas. yo lo que creo, Pablo, es que lo que van a contestar es con la necesidad del trabajo, la necesidad del consumo, la necesidad del mercado interno, la necesidad de la producción. Es decir, me parece que a lo mejor, si tenemos suerte, asistimos a un debate de este tipo. Yo espero Tratando que de sí. sacar las personas. Yo espero que sí. Lo que ocurre también es que mientras todo esto se ve corregido y aumentado por una red de medios de comunicación impresionante en cuanto a las proporciones de la vos ves los difusión de la títulos. noticia. Ahora la gente se da cuenta, ¿eh? No, Yo es creo que sí. no es que no se da cuenta. ¿eh? Hay Hay un un dato- deterioro. ¿eh? Claro, hay otro dato que no, hay muchos otros datos, pero hay alguno sustancial que yo creo que es liminar, que se termina acá, por lo menos para mí, ahí termina la discusión. Con estas políticas económicas, con la aplicación de este programa, con este vector que se ha trazado y que el presidente solamente ha dicho que haría lo mismo pero más rápido, el 51% de los chicos, de los niños, son pobres. El 13% pasa hambre. Y si al que nos está escuchando esto no lo conmueve, yo lamento mucho vivir en el país que vivimos y tener la sociedad que tenemos, porque son estas las políticas que han condenado a que haya 51% de chicos pobres, el 13% que pasa hambre, y con otros indicadores que al lado de este son menores, pero que son efectivamente connotativos y que te demuestran que esto, así como va, solamente puede empeorar. Si cada uno mira cómo le va en la feria y se presume que a uno le va más o menos bien o que esto puede... Bueno, así no se construyen ni los proyectos colectivos, Sin duda. ni los países. Y además le digo algo, nadie puede comer en la vidriera con hambrientos del otro lado. Esto más tarde o más temprano llega y le toca a todos.
a todos. Hay un grupo microclimático realmente minúsculo, absolutamente indolente y desprovisto de cualquier tipo de sensibilidad, que es el que todavía puede seguir alentando esto. Sí, y más que nada basado en algún tipo de fanatismo, Pablo, porque vos te das cuenta que si ha tenido algo de esta crisis ha sido democrática. Escuchás actores, tipos empresarios, tipos de clase alta, quejarse, insultar porque les va mal, porque ya no pueden hacer las cosas que hacían. Obviamente que siguen comiendo, siguen cenando afuera, siguen viajando, algunos, pero no en la medida que lo hacían antes. No, o sea, supuesto. están afectados también y han empezado a comprender que no es ni siquiera para ellos alguna parte de este plan. Yo ¿no? insisto con las cifras de la Universidad Católica Argentina, porque además es el observatorio de la Universidad Católica Argentina, no es un grupo que está en la izquierda, en la Cuarta Internacional. Es el primero que midió la pobreza, son los curas. que además tiene el antecedente, Pablo, de que fue crítico con el gobierno anterior. Sí, eso Empezaron se mide. las mediciones en el gobierno anterior. Eso se mide y Exacto. eso es así, ¿no? Sí. Bueno, nos quedan un par de minutos nada más. Bueno. Para decirle a los televidentes, por un lado, que vamos a estar en la transmisión, yo particularmente, del canal. Vamos a estar, por supuesto, trabajando en esa elección, que va a haber noticias y datos firmes y fehacientes antes de la medianoche, porque esto es otra cosa. Sí. Hoy hablé con gente del Observatorio de la Universidad Nacional de Rosario y me dijeron 2030 los partidos políticos van a tener tendencias muy firmes. Bien. Sí, ¿cómo las comuniquen ellos? Es otra historia. Es otra historia. Pero van a saber para dónde fíjate vienen. la variación, Pablo, Por de la supuesto. autoridad electoral que habló de la medianoche Y o una de la rápidamente mañana. lo salieron a corregir, a decirle no diga, Pascual, no diga más nada. Sí, Lo dijo acá, bueno. Bofa dijo no diga más nada. Sí. Es una atrocidad. Ahora, digo también que así como hay veda en los medios masivos de comunicación, en las redes hay un carnaval, No, es libre. hay un libre. grotesco, hay una serie de operaciones, Bueno, cosas pero ahí duras. ya- Sí, espantoso. Lamentablemente Una lástima. hay gente que compra. Una lástima. Hay gente que compra. Por supuesto. Pero bueno. ¿Colectivos? Gratis, Gratis. de 7 a 20. Bien. No, de 7 a Para 20. facilitar Colectivo la gratis votación. para Me temo que va facilitar a llover, la me temo que va a votación. llover, entonces Sí. hay que tomar recaudos, digo, salir un rato antes, ver, calcular, ver cuándo para, cuándo está, para ir a votar. Atención, fiscales especialmente en lugares donde se estrenan cosas. Hay localidades donde se estrena la transmisión por tablet, hay otro que se estrena la transmisión de telegramas por celular. Alguna prueba ya se hizo en las PASO, pero ahora se establece también. Se agregan algunos componentes informáticos en un proceso de la elección. Pero, Pablo, todo dependerá del nivel de paridad que haya como para ir contando los votos. Bueno, yo creo que se va a hacer rápido, yo creo que se va a simplificar mucho porque hay muchas menos boletas que contar, muchas menos categorías. Un telegrama de la PASO PASO tenía 55 líneas, Pablo, que leer y pasar. Un telegrama de la General tiene 16. Claro, la tercera o la Exacto, cuarta parte. Así exacto. que se presume que cerca de la medianoche vamos a tener ya, probablemente en los distintos lugares donde haya ganadores, festejos, y en otros esperemos que se acepte y rápidamente también. Y el país va a estar mirando, Pablo, ¿eh? Sí, yo El creo que país sí. va a estar mirando. Yo creo que sí, porque se completa ya un 50% de los votos cuando vote Santa Fe con todas las elecciones anteriores, más las que complementan en este fin de semana. Sin ¿no? duda. Así que bueno, nosotros nos volvemos a ver el lunes. Así es. Sí, porque va a haber una edición especial, Bueno. aún siendo feriado, de los días contados, así que probablemente nos estemos encontrando aquí. Como siempre, va a ser un Bien gusto. esto, sí. Nos estamos yendo entonces. Que pasen un buen fin de semana. Feliz Día del Padre para todos los padres. Y bueno, y el domingo, que sea lo que nosotros queramos, ¿no? Porque algunos dicen que sea lo que quieran. No, que sea lo que nosotros queramos. Que pasen un buen fin de semana. Chao.